El millonario gritó al jardinero en plena fiesta y minutos después descubrió quién era en realidad. Suscríbete al canal y no olvides comentar desde qué país nos estás viendo. La noche caía sobre Polanco, uno de los barrios más exclusivos de la Ciudad de México, tiñendo el cielo de tonos anaranjados que contrastaban con las luces doradas que comenzaban a brillar en las mansiones circundantes. La residencia de Roberto Mendoza se destacaba entre todas, una construcción moderna de 3 pisos con fachada de vidrio y mármol blanco, rodeada por jardines meticulosamente planificados que se extendían por casi 2.000 metros cuadrados. Dentro de la propiedad, decenas de empleados se movían como hormigas organizadas, cada uno cumpliendo su función con precisión milimétrica. La fiesta de 50 años de Roberto Mendoza no podía tener fallas. El empresario había invertido una fortuna para garantizar que aquella noche fuera memorable, invitando a políticos, empresarios influyentes, celebridades y figuras prominentes de la sociedad mexicana. Era más que una celebración personal. Era una demostración de poder, una declaración inequívoca de que Roberto Mendoza permanecía en la cima de la pirámide empresarial del país. En la cocina, la chef Patricia Domínguez supervisaba a su equipo de 15 cocineros que preparaban platillos sofisticados. Tacos de langosta con caviar, aguachile de camarón con toque de yuzu, mole negro de Oaxaca servido sobre medallones de cordero. Cada plato era una obra de arte, diseñado para impresionar hasta los paladares más exigentes. Patricia se limpió el sudor de la frente y revisó el reloj. Eran las 5:30 de la tarde. Los primeros invitados llegarían en 2 horas. En el piso superior, Roberto Mendoza observaba su reflejo en el espejo de cuerpo entero de su vestidor. A sus 50 años, se mantenía en buena forma física gracias a un entrenador personal que lo atormentaba 5 veces por semana. Su cabello negro, levemente grisáceo en las sienes, estaba impecablemente peinado. Vestía un smoking Armani hecho a medida que había costado más de lo que muchos mexicanos ganaban en un año. Ajustó la corbata de moño y sonrió para sí mismo. 50 años. Medio siglo construyendo un imperio que había comenzado de la nada, o casi de la nada, susurró una voz en su mente. Pero Roberto la alejó rápidamente. «Señor Mendoza». La voz de Claudia, su asistente personal, sonó por el interfono. «El florista está en la línea 3. Hay un problema con las orquídeas». Roberto suspiró, irritado. Siempre había problemas. Personas incompetentes lo rodeaban por todos lados. «Transfiérelo a Lucía», respondió secamente, refiriéndose a la coordinadora del evento. No quiero ser molestado con detalles insignificantes. Mientras Roberto terminaba de arreglarse, del otro lado de la propiedad, junto al jardín lateral, un hombre de aproximadamente 70 años se arrodillaba frente a un cantero de rosas. Ernesto Villarreal usaba un overol verde oscuro con manchas de tierra y sudor. Sus manos, callosas y marcadas por el tiempo, trabajaban con delicadeza entre las espinas, podando las flores marchitas y ajustando las que permanecerían como decoración para la fiesta. Ernesto había trabajado como jardinero en la mansión Mendoza por apenas 3 meses. Había conseguido el empleo a través de una agencia de colocación, presentándose como un hombre simple que necesitaba trabajo después de la muerte de su esposa. Nadie había hecho muchas preguntas. En la Ciudad de México, los trabajadores manuales eran abundantes, y las referencias que Ernesto había presentado, falsas pero convincentes, fueron suficientes para que Lucía lo contratara sin mucha ceremonia. La verdad, sin embargo, era infinitamente más compleja. Don Ernesto Villarreal había sido, hasta 18 meses atrás, uno de los empresarios más respetados de México. Su conglomerado, Grupo Villarreal, controlaba intereses en construcción civil, importación y tecnología, empleando a más de 15.000 personas.
Ernesto era conocido no solo por su perspicacia en los negocios, sino también por su integridad y generosidad. Financiaba becas de estudio, había construido hospitales en comunidades necesitadas y mantenía una fundación que apoyaba a pequeños emprendedores. Entonces, todo se derrumbó. Una combinación fatal de mala gestión por parte de ejecutivos en quienes confiaba, inversiones arriesgadas en el mercado internacional y una crisis económica devastadora llevaron al Grupo Villarreal a la quiebra. En cuestión de meses, Ernesto lo perdió todo. Las empresas, las propiedades, los ahorros. Su esposa, Elena, no soportó el shock y el estrés. Sufrió un infarto fulminante 3 meses después de que se decretara la quiebra. Ernesto quedó solo, sin recursos, sin familia cercana y por primera vez en su vida sin propósito. Durante meses vagó por la ciudad en depresión profunda, hospedándose en hoteles cada vez más baratos hasta que su último dinero se acabó. Fue entonces, en el momento de mayor desesperación, que tomó una decisión inusual. Trabajaría con las manos. No como empresario reconstruyendo su imperio, sino como trabajador común. Quería entender la vida de aquellos que siempre había empleado. Sentir en carne propia las dificultades del pueblo mexicano que había conocido solo a través de informes y estadísticas. Y fue así como don Ernesto Villarreal se convirtió simplemente en Ernesto, el jardinero. La ironía de estar trabajando justamente en la mansión de Roberto Mendoza no se le escapaba. Roberto había sido uno de sus protegidos décadas atrás. Un joven brillante pero sin recursos, que había aparecido en la oficina de Ernesto en 1998 con un plan de negocios ambicioso y ningún capital. Ernesto había visto potencial en aquel muchacho de ojos hambrientos y le había ofrecido no solo la inversión inicial, sino también mentoría, consejos y puertas abiertas en el mundo empresarial mexicano. Roberto creció rápidamente, eventualmente superando a su mentor en riqueza e influencia. Pero a lo largo de los años, algo cambió en el joven. El idealismo dio lugar a la ambición desenfrenada. La gratitud se transformó en arrogancia. Cuando Ernesto enfrentó sus dificultades financieras, buscó discretamente ayuda de antiguos asociados, incluyendo a Roberto. La respuesta fue un silencio elocuente. Roberto Mendoza estaba demasiado ocupado construyendo su propio imperio para preocuparse por el hombre que le había dado la primera oportunidad. Ernesto no guardaba rencor, solo tristeza por la transformación que había presenciado. Ernesto, la voz áspera de Miguel, el supervisor de los empleados externos, cortó sus pensamientos. ¿Qué estás haciendo? Los invitados llegarán pronto y todavía estás aquí jugando con flores. Ernesto se levantó lentamente, su espalda protestando con un leve crujido. A sus 70 años, el trabajo físico cobraba su precio. Estoy terminando la poda de las rosas, señor Miguel. Solo unos minutos más. Miguel se acercó, examinando el trabajo con ojos críticos. Era un hombre bajo y robusto, siempre tenso, siempre irritado. Ernesto había aprendido que Miguel trataba mal a todos los empleados, no solo a él. Era el tipo de persona que, teniendo un mínimo de poder, lo usaba para compensar sus propias inseguridades. Esto debería haber sido hecho ayer, Miguel refunfuñó. El señor Mendoza es muy exigente. Si nota cualquier imperfección, será mi cabeza en la guillotina. Pido disculpas. La lluvia de ayer atrasó el trabajo. Ernesto explicó calmadamente. De hecho, una tormenta súbita había inundado parte del jardín la tarde anterior, obligando al equipo a rehacer varias áreas. Las disculpas no pagan salarios, Miguel replicó. Termina pronto y luego ve a ayudar a la cocina. La chef Patricia necesita más manos para cargar las mesas. Ernesto asintió en silencio. Se volvió hacia las rosas, trabajando más rápidamente ahora, pero sin sacrificar la calidad. Cada flor era podada con cuidado,
cada hoja seca removida. Incluso en aquel trabajo humilde, Ernesto mantenía los estándares de excelencia que siempre habían guiado su vida. Mientras trabajaba, observó los preparativos alrededor. Además del jardín, se había erigido una estructura temporal, una carpa blanca gigantesca con piso de madera pulida, lámparas de cristal suspendidas y calentadores estratégicamente posicionados para combatir el frío nocturno de noviembre. Mesas redondas, cubiertas con manteles de lino fino, aguardaban a los invitados. Cada mesa tenía un arreglo central de flores exóticas que debían haber costado miles de pesos. Ernesto reconoció varias de las orquídeas raras que decoraban el ambiente. Años atrás, él mismo había cultivado especies similares en el jardín de su antigua residencia en Lomas de Chapultepec. Elena adoraba las orquídeas, pasaban horas juntos cuidándolas. Elena explicando las particularidades de cada especie, mientras Ernesto la escuchaba con admiración. Aquellos recuerdos traían una sonrisa melancólica a sus labios. «Abuelo, ¿está bien?». Una voz joven y preocupada sacó a Ernesto de sus ensoñaciones. Se volteó y encontró a Sofía, una de las meseras contratadas para la noche. La muchacha tenía como máximo 22 años. Estudiante de administración que trabajaba en eventos para pagar la universidad. En los últimos meses, ella y Ernesto habían desarrollado una amistad improbable. Sofía veía en el viejo jardinero una figura paterna acogedora, y Ernesto apreciaba la vivacidad y los sueños de la joven. «Estoy bien, mija», respondió Ernesto con afecto. «Solo recordando tiempos antiguos». «Trabaja demasiado para su edad», dijo Sofía, frunciendo el ceño. «Debería estar descansando, no matándose con este jardín enorme». «El trabajo mantiene el cuerpo y la mente activos». Ernesto sonrió. «Además, estas rosas merecen cuidado. Son hermosas, ¿no crees?». Sofía miró las flores y asintió. «Son lindas, pero dudo que el señor Mendoza siquiera las note. Hombres como él nunca ven las cosas bonitas a su alrededor. Solo ven dinero y poder». «¿Lo conoces?», Ernesto preguntó, curioso por la observación perspicaz de la joven. «Trabajé en 2 eventos aquí en los últimos meses», Sofía explicó, su voz bajando a un susurro conspirador. «Es terrible, abuelo. Trata a los empleados como si fueran invisibles. Una vez lo vi despedir a un mesero frente a todos los invitados, solo porque trajo vino blanco en lugar de tinto. El pobre muchacho estaba llorando». Ernesto suspiró. La descripción confirmaba lo que él mismo había observado en las últimas semanas. Roberto se había transformado en todo lo que Ernesto siempre había esperado que no se convirtiera. «Las personas cambian, Sofía», dijo Ernesto suavemente. «A veces el éxito revela el verdadero carácter de alguien. Otras veces lo corrompe. Bueno, sea cual sea su caso, solo espero que esta noche termine sin incidentes». Sofía suspiró. «Necesito este trabajo. Mi madre está enferma y las medicinas son caras». Ernesto puso una mano gentil en el hombro de la muchacha. «Todo estará bien, mija. Eres trabajadora y cuidadosa. Solo haz tu mejor esfuerzo». Sofía sonrió agradecida y volvió a sus tareas. Ernesto terminó de podar las últimas rosas exactamente a las 6:40. El sol ya se había puesto completamente, y las luces decorativas del jardín creaban una atmósfera mágica. A pesar de todo el esfuerzo, tuvo que admitir, el resultado era espectacular. El jardín parecía un escenario de cuento de hadas, con caminos de piedra iluminados por faroles, fuentes brotando agua cristalina y flores perfumadas en cada rincón. Guardó sus herramientas en el pequeño depósito cerca de los fondos de la propiedad y se lavó las manos en una llave externa. Luego se dirigió a la entrada de empleados, donde Patricia lo esperaba con una lista de tareas. «Ernesto, gracias a Dios». La chef parecía al borde de un colapso nervioso. «Te necesito en la cocina. Tenemos 50 bandejas de canapés para llevar al área de recepción y mi equipo está sobrecargado.
A sus órdenes, chef. Ernesto respondió con una sonrisa tranquilizadora. Las siguientes 2 horas fueron un torbellino de actividad. Ernesto cargó bandejas, organizó mesas, auxilió en el transporte de cajas de vino de la cava climatizada a los bares dispersos por la propiedad. Sus músculos dolían y sus pies palpitaban dentro de las botas gastadas, pero no se quejaba. Cada tarea era ejecutada con la misma dedicación y atención a los detalles que había aplicado décadas atrás en reuniones de consejo y negociaciones multimillonarias. A las 8 de la noche, los primeros invitados comenzaron a llegar. Ernesto observó desde lejos mientras autos de lujo desfilaban por la entrada circular de la mansión. Mercedes-Benz, BMWs, Teslas e incluso algunos Ferraris y Lamborghinis. Choferes de librea abrían puertas para mujeres en vestidos de alta costura y hombres en esmoquines impecables. Joyas centelleaban bajo las luces. Conversaciones en tonos bajos y risas estudiadas llenaban el aire. Este era un mundo que Ernesto había conocido íntimamente. Él mismo había sido uno de esos invitados innumerables veces, circulando por fiestas similares, conversando sobre negocios y política, sellando acuerdos entre copas de champán. Pero ahora, vistiendo su overol de jardinero, era completamente invisible para aquellas personas. Ellas pasaban por su lado sin una segunda mirada, como si fuera parte del mobiliario. La invisibilidad trajo una revelación sorprendente: libertad. Por primera vez en décadas, Ernesto podía observar a las personas sin las máscaras sociales, sin los juegos de poder y diplomacia. Podía ver quiénes realmente eran cuando pensaban que nadie importante estaba mirando. Y lo que veía no era particularmente edificante. Roberto Mendoza hizo su entrada triunfal a las 8:15, bajando la escalera principal de la mansión como un emperador recibiendo a sus súbditos. A su lado, su esposa Valeria, una mujer 30 años menor que él, prácticamente radiaba joyas y cirugías plásticas. La pareja fue recibida con aplausos y brindis efusivos. Ernesto observó a Roberto saludar a sus invitados. La sonrisa perfectamente calculada, los abrazos medidos con precisión según la importancia de cada persona. El joven idealista que Ernesto había conocido décadas atrás había desaparecido completamente, reemplazado por este hombre pulido y frío que trataba hasta su propia fiesta como una transacción comercial. La noche avanzaba suavemente. La música en vivo llenaba el jardín, el champán fluía libremente y los invitados elogiaban la comida excepcional. Ernesto continuaba su trabajo discretamente, recogiendo copas vacías, reemplazando servilletas, manteniendo todo impecable. Entonces, a las 10 de la noche sucedió. Roberto Mendoza, levemente ebrio después de varias copas de champán y rodeado por un grupo de empresarios importantes, decidió hacer un tour por el jardín, ostentando las bellezas de su propiedad. El grupo se detuvo cerca del cantero de rosas donde Ernesto había trabajado horas antes. Estas rosas fueron importadas de Holanda. Roberto proclamaba con orgullo exagerado: cada una cuesta más que... Se detuvo abruptamente, sus ojos fijándose en algo. Ernesto, que estaba recogiendo copas vacías a pocos metros de distancia, sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. ¿Qué diablos es esto? La voz de Roberto se elevó, cortando las conversaciones cercanas. El empresario señalaba uno de los rosales. Ernesto miró y su corazón se hundió. En su trabajo apresurado, presionado por Miguel, había dejado 3 rosas imperfectamente podadas. No eran visibles durante el día, pero bajo la luz nocturna de los reflectores, los cortes irregulares quedaban evidentes. Roberto se volteó, sus ojos barriendo el área hasta encontrar a Ernesto. «Tú», señaló acusadoramente, «tú eres el jardinero, ¿no?» Ernesto asintió calmadamente, caminando hacia el grupo. «Sí, señor Mendoza. Mira esto». Roberto gesticulaba furiosamente hacia las rosas.
Pago una fortuna para mantener este jardín perfecto y me entregas este trabajo descuidado en mi fiesta de 50 años. Frente a todos mis invitados, los empresarios alrededor observaban la escena con interés mixto de curiosidad y vergüenza ajena. Algunos invitados cercanos dejaron de conversar, volviendo su atención al confrontamiento. «Pido disculpas, señor», Ernesto dijo con voz firme pero respetuosa. La lluvia de ayer complicó el trabajo y... «No quiero disculpas», Roberto lo interrumpió bruscamente. «Quiero competencia. Es tan difícil hacer un trabajo simple correctamente. Dios mío, ¿dónde encuentran a esta gente?» El rostro de Roberto estaba rojo, no solo por el alcohol, sino por la rabia. Para él, aquella imperfección menor era un insulto personal, una mancha en su noche perfecta. Ernesto permaneció calmado, pero algo dentro de él comenzó a moverse. Décadas de experiencia en negociaciones difíciles le habían enseñado a controlar sus emociones, pero la humillación pública, combinada con la dolorosa transformación del hombre que una vez fue su pupilo, presionaba contra las paredes de su contención. «¡Estás despedido!», Roberto declaró, volteándose hacia Miguel que se había acercado corriendo. «Quiero a este hombre fuera de mi propiedad inmediatamente». Un silencio incómodo cayó sobre el área circundante. Decenas de ojos observaban la escena, algunos con pena, otros con indiferencia, algunos pocos con incomodidad moral. Sofía, que presenciaba todo desde lejos, tenía lágrimas en los ojos. Ernesto miró a Roberto Mendoza, este hombre que él había ayudado a construir, que ahora ni siquiera lo reconocía, y en aquel momento algo dentro de Ernesto se rompió. No era ira, exactamente, era una tristeza profunda por la pérdida de humanidad que presenciaba. Pero antes de que pudiera responder, una voz masculina cortó el silencio. «Roberto, Roberto Mendoza». Un hombre de aproximadamente 60 años, cabello grisáceo y anteojos de marco dorado, se acercaba al grupo. Vestía un smoking elegante y tenía el aire de alguien importante. Era Javier Ruiz, dueño de una de las mayores constructoras de México. «¡Javier!». Roberto forzó una sonrisa, intentando recuperar la compostura. «¡Qué placer!». Pero Javier no estaba mirando a Roberto. Sus ojos estaban fijos en Ernesto, primero con confusión, luego con creciente reconocimiento y finalmente con shock absoluto. «¿Don Ernesto?», Javier susurró, incrédulo. «¿Don Ernesto Villarreal?». Y con esas palabras todo cambió. El silencio que siguió a las palabras de Javier Ruiz fue absoluto. Era como si alguien hubiera presionado un botón de pausa en toda la fiesta. Las conversaciones cercanas se detuvieron abruptamente. Las copas quedaron suspendidas a medio camino hacia los labios, y todas las miradas se volvieron hacia el pequeño grupo junto al rosal. Roberto Mendoza parpadeó, confundido. Su rostro, todavía enrojecido por la ira y el alcohol, mostraba una mezcla de irritación y desconcierto. «¿Perdón?», dijo, mirando alternativamente a Javier y al jardinero. «¿De qué estás hablando, Javier?». Javier Ruiz parecía incapaz de apartar la mirada de Ernesto. Sus ojos, ampliados detrás de los lentes, reflejaban una incredulidad absoluta. Dio un paso hacia adelante, como si necesitara acercarse para confirmar que no estaba alucinando. «Don Ernesto Villarreal», repitió, esta vez con más fuerza. «No puedo creerlo. ¿Es realmente usted?». Ernesto cerró los ojos por un momento. Durante 3 meses había mantenido su identidad oculta, trabajando en el anonimato, experimentando la vida desde una perspectiva que nunca antes había conocido. Había sido liberador, en cierto modo, pero ahora esa burbuja estaba a punto de estallar. Cuando abrió los ojos, miró directamente a Javier y asintió lentamente. «Buenas noches, Javier. Ha pasado tiempo». La voz de Ernesto, aunque tranquila, tenía una autoridad innata que hizo que varios de los presentes se enderezaran instintivamente.
Era la voz de un hombre acostumbrado a dirigir salas de juntas, a tomar decisiones que afectaban a miles de personas, a comandar respeto sin necesidad de alzar el tono. ¡Dios mío! Javier se llevó una mano a la frente, completamente estupefacto. Don Ernesto, ¿qué está haciendo aquí? ¿Así? Otros invitados comenzaron a acercarse, atraídos por la conmoción. Entre ellos estaba Carmen Solís, una veterana periodista de negocios, y Alejandro Torres, presidente de una importante institución bancaria. Ambos habían conocido a Ernesto en su apogeo. Ernesto Villarreal, Carmen entrecerró los ojos, estudiando al hombre en overol de jardinero. No puede ser. Es él, confirmó Javier, su voz ahora teñida de tristeza. Es don Ernesto Villarreal. Roberto Mendoza miraba la escena con creciente confusión. El nombre le resultaba vagamente familiar, pero su mente, nublada por el champaña y la irritación, no lograba hacer la conexión inmediata. ¿Alguien quiere explicarme qué está pasando?, exigió, su voz conteniendo una nota de ansiedad que no había estado allí antes. Fue Alejandro Torres quien respondió, su tono solemne y respetuoso. Roberto, este hombre no es un simple jardinero. Es don Ernesto Villarreal, fundador del Grupo Villarreal. Hace 2 décadas, era uno de los empresarios más importantes de México. Las palabras cayeron sobre Roberto como un balde de agua helada. Su rostro palideció visiblemente, y por un momento pareció que sus piernas podrían ceder bajo él. Dio un paso tambaleante hacia atrás, mirando a Ernesto con ojos muy abiertos. No puede ser, tartamudeó. La memoria comenzó a abrirse paso a través de la niebla alcohólica. Ernesto Villarreal, el hombre que le había dado su primera oportunidad. El mentor que había creído en él cuando nadie más lo hacía. El empresario que había abierto puertas que de otro modo habrían permanecido cerradas para un joven sin conexiones ni recursos. Don Ernesto. Roberto susurró, la palabra apenas audible. Ernesto lo miró con una expresión que era imposible de descifrar. No había ira en sus ojos, ni rencor, solo una profunda tristeza que parecía pesar sobre él como una carga física. Buenas noches, Roberto, dijo simplemente. Más invitados se habían congregado ahora, formando un círculo alrededor de la escena. Los murmullos se extendían como ondas en un estanque, cada persona compartiendo con la siguiente la impactante revelación. Es Ernesto Villarreal, el Ernesto Villarreal, trabajando como jardinero en la mansión de Mendoza. Carmen Solís, siempre la periodista, fue la primera en hacer la pregunta que todos pensaban. Don Ernesto, ¿qué lo llevó a esto? Todos sabíamos sobre la quiebra del Grupo Villarreal, pero nunca imaginamos. Ernesto levantó una mano suavemente, interrumpiéndola con cortesía. Es una historia larga, Carmen, y esta no es la ocasión apropiada para contarla, pero Javier Ruiz no estaba dispuesto a dejarlo ir tan fácilmente. Se acercó más a Ernesto, su expresión mezcla de compasión y vergüenza. Don Ernesto, cuando su empresa quebró, intenté contactarlo. Todos lo intentamos, pero usted desapareció. Nadie sabía dónde estaba. Necesitaba tiempo, respondió Ernesto con suavidad. Tiempo para procesar, para entender, para encontrarme nuevamente, pero trabajar como jardinero. Alejandro Torres negó con la cabeza, incrédulo. Usted, un hombre que empleó a miles, que construyó hospitales, que... Un trabajo honesto es un trabajo honesto. Ernesto lo interrumpió, su voz firme, pero sin arrogancia. Aprendí cosas en estos meses que nunca aprendí en 40 años dirigiendo empresas. Roberto Mendoza, que había permanecido en silencio, parecía estar luchando con un torbellino de emociones. Su rostro pasaba del blanco al rojo y de vuelta al blanco. La humillación que acababa de infligir al hombre que le había dado todo pesaba sobre él como una piedra. Don Ernesto, yo no sabía, comenzó a decir su voz temblorosa.
Si hubiera sabido que era usted... Ernesto lo miró directamente a los ojos, y Roberto se encogió bajo esa mirada. ¿Habrías actuado diferente, Roberto?, preguntó Ernesto, su voz suave pero penetrante. ¿O solo te importa cómo tratas a las personas cuando descubres que son importantes? La pregunta quedó suspendida en el aire como una acusación. Roberto abrió la boca, pero no salieron palabras. ¿Qué podía decir? La verdad era obvia para todos los presentes. Sofía, que había estado observando desde el borde de la multitud, con lágrimas rodando por sus mejillas, finalmente encontró el coraje para acercarse. Se paró junto a Ernesto, sus pequeños hombros cuadrados, en un gesto de solidaridad. «El abuelo Ernesto es el mejor hombre que he conocido», dijo con voz temblorosa pero desafiante. «Siempre es amable con todos, siempre trabaja duro, siempre tiene una palabra de aliento. Es mejor persona que muchos de los que están aquí con sus trajes caros y sus aires de superioridad». Su declaración provocó algunos murmullos incómodos entre los invitados. Nadie estaba acostumbrado a que el personal hablara así, especialmente en una fiesta como esta, pero nadie se atrevió a contradecirla. La verdad de sus palabras era demasiado evidente. Ernesto puso una mano gentil en el hombro de Sofía. «Gracias, mija, pero no es necesario». «Sí es necesario», Sofía insistió, mirando directamente a Roberto. «Usted lo humilló frente a todos por 3 rosas mal podadas». «¿3 rosas?» Mientras tanto, él trabajó todo el día bajo el sol para hacer que su jardín se viera perfecto para su fiesta perfecta. Patricia, la chef, también se había acercado, junto con varios otros miembros del personal. Miguel, el supervisor, se mantenía al margen, claramente incómodo y probablemente calculando cómo esta situación afectaría su propio empleo. «Don Ernesto siempre fue respetuoso con nosotros», dijo Patricia. «Trabajaba más duro que cualquier otro empleado, a pesar de su edad. Nunca se quejaba, nunca pedía favores especiales. La situación se había transformado completamente. Lo que había comenzado como la humillación pública de un jardinero incompetente, ahora se había convertido en el juicio público de Roberto Mendoza. Y él lo sabía. Valeria, su esposa, se acercó y le tocó el brazo. «Roberto», susurró, «tienes que arreglar esto». Roberto asintió, pero parecía paralizado, incapaz de encontrar las palabras adecuadas. ¿Cómo podía uno disculparse por no solo humillar a alguien, sino por haberlo abandonado en su momento de mayor necesidad? ¿Cómo podía uno reparar años de ingratitud y arrogancia con unas simples palabras? Javier Ruiz rompió el silencio incómodo. «Don Ernesto, por favor, permítame al menos invitarlo a sentarse, a tomar algo. Tenemos mucho de qué hablar». Pero antes de que Ernesto pudiera responder, otra voz se elevó desde la multitud. «Esto es indignante». Un hombre mayor, de al menos 80 años, se abrió paso entre los invitados con la ayuda de un bastón elegante. Era don Arturo Salazar, patriarca de una de las familias más antiguas y respetadas de México, un hombre cuya opinión pesaba enormemente en los círculos empresariales. «Ernesto Villarreal es un gigante», declaró don Arturo, su voz temblando con emoción e indignación. «Un hombre que construyó su fortuna con integridad, que nunca olvidó sus raíces, que ayudó a innumerables personas a lo largo de su carrera. Y cuando cayó, ¿dónde estuvimos todos nosotros? ¿Dónde estuviste tú, Roberto?» Roberto retrocedió ante la acusación directa, su rostro ahora de un rojo intenso de vergüenza pura. «Yo intenté», balbuceó débilmente. «Mentira». Don Arturo golpeó su bastón contra el suelo. «Yo sé que intentaste contactarlo, Roberto. Sé que él buscó tu ayuda cuando más la necesitaba, y tú no respondiste sus llamadas». La revelación cayó como una bomba. Los murmullos entre los invitados se intensificaron. Roberto había abandonado a su mentor, al hombre que le había dado todo. Roberto sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Esta fiesta, diseñada para celebrar su éxito y poder,
se había convertido en su peor pesadilla. Y lo peor era que todo era verdad. Él había ignorado las llamadas de Ernesto. Había considerado que asociarse con un hombre en bancarrota podría manchar su propia reputación. Había elegido su imagen sobre la lealtad, el éxito sobre la gratitud. Ernesto levantó su mano nuevamente, esta vez con más firmeza. Don Arturo, aprecio su defensa, pero no vine aquí buscando vindicación o juicio. Vine porque necesitaba trabajo, y este lugar me lo ofreció. Eso es todo. Pero don Ernesto, Javier protestó, usted no debería estar trabajando como jardinero. Con su experiencia, su conocimiento. Mi experiencia me llevó a la bancarrota. Ernesto lo interrumpió, pero con una sonrisa triste. Claramente no era tan sabio como todos pensaban. Estos meses trabajando con mis manos me han enseñado más sobre la vida y las personas que décadas en salas de juntas. Se volvió hacia Roberto, que permanecía inmóvil, pareciendo más pequeño con cada segundo que pasaba. Roberto, no te guardo rencor. Las personas cambian, las circunstancias cambian. Construiste un imperio impresionante y deberías estar orgulloso de eso, pero en el proceso olvidaste algo fundamental. ¿Qué? Roberto apenas pudo articular la palabra. Olvidaste que cada persona, sin importar su posición o trabajo, merece dignidad y respeto. El joven que conocí hace tantos años lo entendía. Venías de la humildad, recordabas cómo era luchar, pero el éxito te cambió. Te hizo creer que eras mejor que otros, que tus logros te daban derecho a tratar mal a quienes considerabas inferiores. Las palabras eran dichas sin rabia, sin amargura, pero su impacto era devastador justamente por eso. Roberto sintió lágrimas ardiendo en sus ojos. Lo siento, susurró. Don Ernesto, lo siento tanto. Las disculpas son un comienzo, dijo Ernesto. Pero las acciones son lo que realmente importa. La pregunta es, ¿qué harás diferente a partir de ahora? Antes de que Roberto pudiera responder, Claudia, su asistente personal, apareció apresuradamente, su rostro pálido de preocupación. Señor Mendoza, discúlpeme, pero hay periodistas en la entrada. Alguien filtró lo que está sucediendo aquí y están pidiendo declaraciones. Roberto cerró los ojos, sintiendo que la situación empeoraba cada vez más. Para la mañana siguiente, esta historia estaría en todos los periódicos, en todas las redes sociales. El magnate que humilló a su mentor sería el titular. Carmen Solís ya tenía su teléfono en la mano, sin duda escribiendo mentalmente el artículo que publicaría. Don Arturo se acercó a Ernesto y le ofreció su brazo. Don Ernesto, venga conmigo. Mi chofer lo llevará a mi casa. Se quedará como mi invitado el tiempo que sea necesario. Y mañana discutiremos su futuro. Un hombre de su calibre no debería estar trabajando así. Ernesto miró al anciano con gratitud genuina, pero negó suavemente. Agradezco su generosidad, don Arturo. Pero si me disculpan, creo que es momento de que me retire. Ha sido una noche reveladora. Se volvió hacia el personal que lo había apoyado, especialmente hacia Sofía, Patricia y algunos otros que se habían acercado durante el confrontamiento. Gracias por su solidaridad. Significó más de lo que imaginan. Luego miró a Roberto por última vez. Que tengas una buena noche, Roberto, y espero que esta experiencia te enseñe algo valioso. Con esa simple despedida, Ernesto Villarreal comenzó a alejarse, caminando con dignidad hacia la salida del personal. La multitud se abrió para dejarlo pasar, muchos inclinando sus cabezas en señal de respeto. Roberto lo observó irse, lágrimas finalmente derramándose por sus mejillas. En ese momento, rodeado por los invitados de su lujosa fiesta, sintiéndose más pequeño y miserable que nunca en su vida, Roberto Mendoza entendió algo fundamental. Había alcanzado la cima del éxito empresarial, pero había perdido algo mucho más valioso en el camino. Había perdido su humanidad,
Y mientras Ernesto desaparecía en la noche, Roberto se dio cuenta de que necesitaba recuperarla, sin importar el costo. La madrugada encontró a Roberto Mendoza sentado solo en su estudio, una habitación en el tercer piso de la mansión que raramente usaba para otra cosa que no fuera impresionar a visitantes importantes. Las paredes estaban forradas de libros que nunca había leído, diplomas enmarcados y fotografías con políticos y celebridades, trofeos de una vida dedicada a la acumulación de poder y prestigio. Los invitados se habían marchado hacía horas, la mayoría incómodos y ansiosos por escapar de la atmósfera tensa que había dominado el resto de la velada. Las conversaciones después de la partida de Ernesto habían sido forzadas, los brindis mecánicos. La fiesta que debía celebrar el triunfo de Roberto se había convertido en un funeral para su reputación. Valeria había intentado consolarlo inicialmente, pero después de varios intentos fallidos de iniciar una conversación, se había retirado a su habitación. Roberto ni siquiera estaba seguro si todavía estaba en la casa o si había ido a quedarse con su madre, como solía hacer cuando estaban en conflicto. Frente a él, sobre el escritorio de caoba importada, estaba su laptop abierta. Las noticias ya habían comenzado a circular. Carmen Solís había sido rápida, como siempre. Su artículo, publicado apenas 2 horas después del incidente, llevaba el titular que Roberto había temido. Magnate humilla públicamente al mentor que lo hizo rico. El artículo era devastador en su precisión. Carmen había capturado cada detalle. La humillación pública de Ernesto, la revelación de su identidad, la reacción de los invitados, el silencio avergonzado de Roberto. Pero lo que más dolía era la parte final, donde citaba a varios empresarios presentes. Don Ernesto Villarreal representa lo mejor de la vieja guardia empresarial mexicana: integridad, generosidad y humildad. Roberto Mendoza, por otro lado, ejemplifica lo peor de la nueva generación: arrogancia, ingratitud y un desprecio por aquellos que considera inferiores. Esta noche vimos el contraste en su forma más cruda. Las redes sociales estaban explotando. El hashtag Justicia para Don Ernesto era tendencia en México. Había llamados para boicotear las empresas de Roberto. Varios de sus socios comerciales ya habían enviado mensajes discretos expresando su preocupación por los eventos de la noche. Roberto cerró la laptop, incapaz de seguir leyendo. Se levantó y caminó hacia la ventana que daba al jardín. Las luces decorativas todavía estaban encendidas, iluminando el rosal donde todo había comenzado. 3 rosas, imperfectamente podadas. Eso era todo lo que había necesitado para desencadenar esta catástrofe. No, se corrigió mentalmente, eso no era justo. Las rosas no eran el problema. El problema era quién se había convertido. Por primera vez en años, Roberto se permitió recordar realmente sus inicios. No la versión pulida y sanitizada que contaba en entrevistas, sino la verdad cruda. Había crecido en Nezahualcóyotl, uno de los municipios más pobres del Estado de México. Su padre había abandonado a la familia cuando Roberto tenía 8 años. Su madre, Lupita, había trabajado como empleada doméstica, limpiando casas de ricos 6 días a la semana, para mantener a Roberto y sus 2 hermanas menores. Roberto había visto a su madre llegar a casa cada noche con las manos agrietadas, la espalda dolorida, contando los pesos para decidir si podían permitirse comer carne esa semana. Había visto la humillación en sus ojos cuando los patrones la trataban con desdén, cuando le hablaban como si fuera estúpida, cuando la culpaban por cosas que no eran su culpa. Había jurado que nunca viviría así. Y más importante, había jurado que nunca trataría a otros como su madre había sido tratada. Durante años había mantenido esa promesa. Incluso cuando comenzó a tener éxito, cuando su primera empresa despegó,
Había sido respetuoso con sus empleados, generoso con su tiempo y recursos, agradecido por cada oportunidad. Ernesto Villarreal había sido fundamental en eso, no solo proporcionando capital, sino modelando el tipo de líder que Roberto aspiraba a ser. ¿Cuándo había cambiado? No había sido un momento específico, sino un proceso gradual. Con cada victoria empresarial, con cada millón añadido a su cuenta bancaria, con cada artículo de periódico alabando su brillantez, algo dentro de él se había endurecido. Las personas se habían convertido en recursos. La empatía se había vuelto ineficiente. El poder se había convertido en su única métrica de éxito, y en algún punto del camino había dejado de ver a personas como Ernesto, como Sofía, como su propia madre, como seres humanos completos. Se habían convertido en funciones, en roles, en peldaños para su propia escalada. El sonido de pasos suaves lo sacó de sus pensamientos. Claudia entró en el estudio con una bandeja de café. A pesar de la hora avanzada, seguía impecablemente vestida y profesional. «Pensé que podría necesitar esto, señor Mendoza», dijo, colocando la bandeja en el escritorio. Roberto la miró realmente por primera vez en meses. Claudia había sido su asistente durante 5 años. Era eficiente, leal, anticipaba sus necesidades antes de que las expresara, pero Roberto apenas sabía nada sobre ella como persona. Tenía familia. ¿Qué le gustaba hacer en su tiempo libre? ¿Cuáles eran sus sueños? «Claudia», dijo lentamente, «¿puedo preguntarte algo personal?» Ella pareció sorprendida, pero asintió. «Por supuesto, señor Mendoza. ¿Cómo me ves? Como jefe, quiero decir. Sé honesta». Claudia vaciló, claramente incómoda. Sus dedos jugaban con el borde de la bandeja. «Señor Mendoza, no creo que este sea el momento». «Por favor», Roberto insistió. «Necesito escucharlo. Después de esta noche, necesito la verdad». Claudia tomó un profundo respiro, como si estuviera reuniendo coraje. «Usted es un jefe exigente», comenzó cuidadosamente. «Brillante en los negocios, sin duda, pero difícil. Rara vez dice por favor o gracias. Cuando algo sale mal, la culpa siempre cae en los demás. Y trata al personal de servicio como si fueran invisibles». Roberto sintió cada palabra como un golpe físico, pero necesitaba escuchar más. «¿Y qué dicen los otros empleados sobre mí cuando no estoy presente?» Claudia lo miró directamente a los ojos por primera vez. «Que usted es temido, pero no respetado, que paga bien, pero que el ambiente es tóxico, que trabajar aquí es bueno para el currículum, pero malo para el alma». El silencio que siguió fue denso y pesado. Roberto se sentó lentamente en su silla, sintiéndose físicamente enfermo. «¿Por qué te quedas?», preguntó finalmente. «Porque tengo préstamos estudiantiles que pagar», respondió Claudia con honestidad brutal. «Porque los buenos trabajos son difíciles de encontrar, porque a pesar de todo el salario es excelente, pero no porque me guste trabajar aquí, señor Mendoza, esa no es la razón». Roberto asintió lentamente, procesando la información. Parte de él quería defenderse, justificarse, explicar que la dureza era necesaria para el éxito. Pero otra parte, la parte que había estado silenciada durante años, reconocía la verdad en sus palabras. «Gracias por tu honestidad», dijo finalmente. «Sé que no fue fácil». Claudia asintió y comenzó a retirarse, pero Roberto la detuvo. «Una cosa más. ¿Viste cómo don Ernesto interactuaba con el personal? ¿Con Sofía y los demás?» Sí, una pequeña sonrisa apareció en el rostro de Claudia. Todos lo adoraban. Siempre preguntaba cómo estaban, recordaba detalles sobre sus vidas, ayudaba sin que se lo pidieran. Sofía dice que él era como el abuelo que nunca tuvo. «Y él estaba trabajando como jardinero», Roberto murmuró, más para sí mismo que para Claudia. Sin dinero, sin poder, sin nada de lo que lo hizo grande, pero la gente lo amaba de todas formas. «El respeto verdadero no viene del poder, señor Mendoza.
dijo Claudia suavemente. Viene de cómo tratas a las personas cuando no tienes nada que ganar de ellas. Después de que Claudia se retirara, Roberto permaneció sentado en la oscuridad, sus palabras resonando en su mente. Tomó su teléfono y, después de vacilar por un momento, marcó un número que no había llamado en años. «Hola», una voz femenina, áspera de sueño, respondió después del tercer timbre. «Mamá», dijo Roberto, su voz quebrándose. «Soy yo, Roberto». «¿Roberto?». Lupita Mendoza sonaba más despierta ahora y preocupada. «Mijo, son las 3 de la mañana. ¿Qué pasó? ¿Estás bien?». «No, mamá». Roberto sintió lágrimas rodando por sus mejillas. «No estoy bien. Cometí un error terrible». Durante la siguiente hora, Roberto le contó todo a su madre: los eventos de la noche, la humillación de Ernesto, la reacción de los invitados, los artículos en línea. Lupita escuchó en silencio, interrumpiendo ocasionalmente con sonidos de comprensión o preocupación. Cuando terminó, hubo un largo silencio al otro lado de la línea. «Mi hijo», dijo finalmente Lupita, su voz suave pero firme, «¿recuerdas lo que te dije cuando conseguiste tu primer trabajo real?». «No, mamá, hace tanto tiempo». «Te dije, Roberto, el dinero va y viene, el éxito es temporal, pero cómo tratas a las personas, eso es permanente. Eso es lo que define quién eres realmente». «¿Lo recuerdas ahora?». Roberto cerró los ojos, la memoria regresando con claridad dolorosa. «Sí, mamá. Lo recuerdo». «¿Y has vivido según ese consejo?». «No», Roberto admitió, su voz apenas un susurro. «Me convertí en las personas que te trataban mal. Me convertí en todo lo que prometí que nunca sería». «Entonces sabes lo que tienes que hacer», dijo Lupita. «Tienes que arreglarlo, mijo, no solo con don Ernesto, aunque eso es importante. Tienes que arreglarlo contigo mismo. Tienes que recordar quién eras antes de que el dinero y el poder te cambiaran. ¿Y si es demasiado tarde?». Roberto preguntó, el miedo claro en su voz. «¿Y si he ido demasiado lejos? ¿Si me he convertido en alguien que no puede volver?». «Nunca es demasiado tarde para cambiar», Lupita respondió con convicción. «Pero tienes que estar dispuesto a hacer el trabajo. Y no va a ser fácil, Roberto. Cambiar verdaderamente nunca lo es». Después de colgar con su madre, Roberto permaneció sentado por largo tiempo, mirando las primeras luces del amanecer comenzar a iluminar el cielo. Tenía que encontrar a Ernesto, tenía que disculparse adecuadamente, no solo con palabras, sino con acciones. Pero más que eso, tenía que comenzar a cambiar cómo vivía su vida, cómo trataba a las personas, cómo definía el éxito. A las 7 de la mañana comenzó a hacer llamadas. La primera fue a don Arturo Salazar. «Don Arturo, soy Roberto Mendoza. Sé que es temprano, pero necesito su ayuda». «¿Para qué?». La voz del anciano era fría, todavía enojada por los eventos de la noche anterior. «Necesito encontrar a don Ernesto. Necesito hablar con él, disculparme adecuadamente. ¿Sabe dónde está?». Hubo una pausa larga. «Está hospedado en mi casa, como mi invitado. Pero no estoy seguro de que quiera verte, Roberto». «Lo entiendo», Roberto dijo humildemente. «Pero tengo que intentarlo. Don Arturo, cometí un error terrible, varios errores terribles. Y necesito comenzar a enmendarlos. Por favor». Otra pausa, luego un suspiro. «Ven a mi casa a las 10. Le preguntaré a don Ernesto si está dispuesto a recibirte, pero no prometo nada». «Gracias», Roberto respondió con sincera gratitud. «Gracias, don Arturo». Las siguientes horas las pasó preparándose mental y emocionalmente. Se duchó, se vistió con ropa simple y casual, no los trajes de diseñador que normalmente usaba. Antes de salir, se detuvo frente al espejo de cuerpo entero en su vestidor. El hombre que lo miraba de vuelta parecía cansado, envejecido 10 años en una sola noche. Pero había algo más en sus ojos, algo que no había visto en mucho tiempo: humildad genuina. «Puedes hacer esto», se dijo a sí mismo. «Puedes cambiar.
Tienes que cambiar. Mientras conducía hacia la residencia de don Arturo en Lomas de Chapultepec, Roberto pensó en todo lo que quería decir a Ernesto. Las disculpas, las explicaciones, las promesas de cambio, pero sabía que las palabras solas no serían suficientes. Necesitaba un plan, acciones concretas que demostraran su sinceridad. La mansión de don Arturo era más antigua que la suya, pero emanaba una elegancia atemporal que el diseño moderno de Roberto nunca podría replicar. Un mayordomo lo recibió en la puerta y lo guió a través de pasillos decorados con arte colonial hasta una biblioteca espaciosa. Don Arturo estaba sentado en un sillón de cuero, leyendo el periódico. Levantó la vista cuando Roberto entró. «Puntual», comentó, doblando el periódico. «Eso es algo, al menos». «¿Está aquí?», Roberto preguntó, su corazón latiendo con fuerza. «Don Ernesto está dispuesto a verme». «Está en el jardín», don Arturo respondió. «Le dije lo que querías y después de mucha consideración aceptó hablar contigo. Pero Roberto, si vienes aquí solo para salvar tu reputación pública, si esto es solo control de daños, te sugiero que te vayas ahora. Ese hombre ha sufrido suficiente». «No es eso», Roberto dijo con firmeza. «Necesito disculparme. Necesito intentar arreglar lo que rompí, aunque sea solo un poco». Don Arturo lo estudió por un largo momento. Luego asintió hacia una puerta de vidrio que daba al jardín. «Está junto a la fuente. Y Roberto, una última cosa. Don Ernesto es un hombre mejor de lo que tú o yo jamás seremos. Trátalo con el respeto que siempre mereció». Roberto salió al jardín, sus piernas sintiéndose débiles con cada paso. Y allí, sentado en un banco de piedra junto a una fuente antigua, estaba Ernesto Villarreal, mirando las flores con la misma atención y cuidado que había mostrado la noche anterior con las rosas. Era hora de enfrentar las consecuencias de sus acciones. Roberto se detuvo a varios metros del banco, observando a Ernesto en silencio. El hombre mayor vestía ropa prestada por don Arturo, pantalones de lino beige y una camisa blanca simple, tan diferentes del overol manchado de tierra de la noche anterior. Pero incluso con ropa elegante, había algo en Ernesto que irradiaba una tranquilidad y dignidad que no provenían de la vestimenta, sino de algo mucho más profundo. Ernesto debió haber escuchado sus pasos, pero no se volvió inmediatamente. Continuó observando un rosal cercano, sus dedos acariciando suavemente una de las hojas. Finalmente, sin mirar hacia Roberto, habló. «Estas rosas están enfermas, manchas negras en las hojas. Es un hongo común, pero si no se trata, matará toda la planta». Roberto no sabía qué responder. Había venido preparado con un discurso, con disculpas elaboradas, pero la observación casual de Ernesto sobre las rosas lo desarmó completamente. «Don Ernesto», comenzó, su voz temblorosa, «Don Arturo tiene un jardinero excelente». Ernesto continuó como si Roberto no hubiera hablado. «Pero incluso los mejores cometen errores. Pasan por alto cosas. Una rosa enferma, si no se atiende, puede infectar a todas las demás. Hay que tratarla con cuidado, con paciencia. No se puede simplemente arrancarla y pretender que el problema no existe». Roberto entendió que Ernesto no estaba hablando solo de rosas. Se acercó lentamente y cuando llegó al banco, no se sentó inmediatamente. Se quedó de pie, sintiéndose como un niño convocado ante el director de la escuela. «Puedes sentarte, Roberto», Ernesto dijo finalmente, volviéndose para mirarlo. «No voy a morderte». Roberto se sentó, manteniendo una distancia respetuosa. Durante un largo momento, ninguno de los dos habló. El sonido del agua cayendo en la fuente llenaba el silencio entre ellos. «No sé por dónde empezar», Roberto admitió finalmente. «He pasado toda la noche pensando en qué decir, pero ahora que estoy aquí, todas las palabras que preparé parecen insuficientes.
Entonces tal vez no deberías empezar con palabras preparadas, Ernesto sugirió suavemente. Tal vez deberías empezar con la verdad simple. Roberto tomó un profundo respiro, sintiendo el peso de años de arrogancia y errores presionando sobre su pecho. «Lo siento», dijo, su voz quebrándose. «Lo siento profundamente, don Ernesto. Por anoche, por ignorar sus llamadas cuando necesitaba ayuda, por convertirme en el tipo de persona que lo trataría así, que trataría a cualquiera así». Ernesto no respondió inmediatamente. Sus ojos, oscuros y profundos, estudiaban a Roberto con una intensidad que lo hacía sentir completamente transparente. «¿Lamentás lo que hiciste o lamentás haber sido descubierto?», preguntó finalmente. La pregunta cortó como un cuchillo. Roberto quería responder rápidamente, defender su sinceridad, pero se obligó a realmente considerar la pregunta. ¿Qué lamentaba exactamente? «Cuando la noche comenzó», dijo lentamente, eligiendo cada palabra con cuidado, «solo lamentaba haber sido descubierto. Estaba avergonzado, asustado por mi reputación, preocupado por las consecuencias para mis negocios. Pero después de hablar con mi asistente, con mi madre, después de realmente pensar en lo que he hecho, no solo anoche, sino durante años, ahora lamento lo que hice. Lamento en quién me he convertido». «¿Tu madre?». Ernesto mostró un destello de interés. «¿Lupita?». Roberto parpadeó sorprendido. «¿La recuerda?». «Por supuesto que la recuerdo», Ernesto dijo con una pequeña sonrisa. «La conocí cuando viniste a mi oficina la primera vez. La trajiste contigo porque no tenías dinero ni para el transporte de regreso a casa. Ella esperó en la recepción durante horas mientras hablábamos. Cuando terminamos, insistí en que se uniera a nosotros para cenar. Fue una de las mujeres más impresionantes que he conocido. Trabajadora, orgullosa, llena de esperanza por tu futuro». Roberto sintió lágrimas ardiendo en sus ojos. Había olvidado ese día, o tal vez lo había enterrado intencionalmente en algún rincón de su memoria, demasiado ocupado construyendo su imagen de self-made man. «Ella me dijo algo anoche». Roberto continuó, su voz espesa de emoción. «Me recordó algo que me había dicho hace años, que el dinero va y viene, pero cómo tratas a las personas es permanente. Eso es lo que define quién eres realmente». Palabras sabias. Ernesto asintió. «¿Y las has vivido?». «No». Roberto admitió, las lágrimas ahora rodando libremente por sus mejillas. «Me convertí exactamente en el tipo de persona que solía tratar mal a mi madre. Me convertí en alguien que ella no reconocería, alguien que yo no reconozco». Ernesto permaneció en silencio, permitiendo que Roberto llorara sin interrumpir. No era la primera vez que veía a un hombre poderoso desmoronarse. Había presenciado muchas crisis en sus décadas en el mundo empresarial, pero había algo diferente en esto, algo que sugería que el dolor de Roberto podría ser el comienzo de una transformación genuina. «Roberto», dijo finalmente, su voz más suave ahora, «¿sabes cuál es la diferencia entre lamentar y arrepentirse verdaderamente?». Roberto negó con la cabeza, limpiándose las lágrimas con el dorso de su mano. «Lamentar es sentir dolor por las consecuencias de tus acciones. Arrepentirse es estar dispuesto a cambiar quién eres para no repetir esas acciones. Uno es pasivo, el otro es activo. Entonces dime, ¿estás lamentando o estás arrepintiéndote?». «Quiero arrepentirme», Roberto dijo con urgencia. «Quiero cambiar, pero no sé cómo. He sido así durante tanto tiempo que ¿es posible cambiar verdaderamente? ¿O me he ido demasiado lejos?». Ernesto miró hacia el rosal enfermo que había estado observando antes. «¿Ves esa rosa? Está enferma, pero no está muerta. Con el tratamiento correcto, con cuidado y tiempo, puede recuperarse. Pero requiere compromiso. No puedes aplicar el fungicida una vez y esperar que se cure. Tienes que ser consistente, paciente,
dispuesto a hacer el trabajo día tras día, incluso cuando no veas resultados inmediatos. ¿Está diciendo que puedo cambiar? Roberto preguntó, una chispa de esperanza en su voz. Estoy diciendo que el cambio es posible si realmente lo deseas. Ernesto respondió. Pero no será fácil, Roberto. Cambiar patrones de comportamiento que has desarrollado durante años requiere más que buenas intenciones. Requiere humildad, disciplina y una voluntad de ser incómodo, de cometer errores, de ser vulnerable. Roberto asintió, absorbiendo cada palabra como si fueran instrucciones de supervivencia. ¿Me ayudaría?, preguntó, casi tímidamente. Sé que no tengo derecho a pedirlo después de todo. Sé que lo abandoné cuando más me necesitaba, pero me ayudaría a aprender cómo ser mejor. Ernesto se quedó en silencio por tanto tiempo que Roberto temió haber ido demasiado lejos, haber pedido demasiado. Pero finalmente el hombre mayor suspiró y se volvió para mirar directamente a Roberto. ¿Quieres saber por qué acepté trabajar como jardinero en tu mansión? La pregunta tomó a Roberto por sorpresa. Yo supuse que fue coincidencia, que solo necesitaba trabajo. Podría haber conseguido trabajo en cualquier lugar, Ernesto dijo. Don Arturo, Javier Ruiz, docenas de personas me habrían ayudado si hubiera pedido, pero elegí tu mansión específicamente. ¿Por qué? Porque quería verte, Ernesto explicó. No como el empresario poderoso que te habías convertido, sino como la persona que eras cuando nadie importante estaba mirando. Quería entender qué había pasado con el joven idealista que conocí hace tantos años, y francamente tenía la esperanza de que tal vez, solo tal vez, todavía estuviera allí en algún lugar, enterrado bajo todas las capas de éxito y arrogancia. Roberto sintió un nudo en su garganta. ¿Y qué encontró? Encontré exactamente lo que temía, Ernesto dijo con tristeza. Encontré a un hombre que había perdido su camino tan completamente que ni siquiera reconocía a las personas como seres humanos, que trataba a sus empleados como herramientas desechables, que medía su valor por su cuenta bancaria y su poder por cuántas personas podía intimidar. Cada palabra era como un golpe, pero Roberto no se apartó. Se lo merecía. Todo eso y más. Pero también encontré algo más, Ernesto continuó, su voz suavizándose ligeramente. En los momentos en que no sabías que estaba observando, vi destellos del viejo Roberto, la forma en que mirabas la fotografía de tu madre en tu escritorio cuando pensabas que nadie estaba mirando. La vez que le diste una propina generosa a un repartidor que había tenido un día difícil. Esos momentos eran raros, pero existían. El viejo Roberto todavía está allí, enterrado profundamente, pero no completamente muerto. Entonces, ¿me ayudará?, Roberto preguntó nuevamente, esta vez con más esperanza. Ernesto se puso de pie lentamente, sus rodillas crujiendo con la edad. Caminó hacia el rosal enfermo y tocó gentilmente una de las hojas manchadas. «Te ayudaré», dijo finalmente, «pero bajo mis condiciones». «Cualquier cosa», Roberto dijo rápidamente, levantándose también. «Lo que sea». «Primero», Ernesto levantó un dedo, «no quiero tu dinero. No voy a ser tu consultor pagado o tu entrenador ejecutivo. Si voy a ayudarte es porque elijo hacerlo, no porque me estés pagando». «Entendido». «Segundo», Ernesto levantó otro dedo, «tienes que estar dispuesto a hacer cosas que te incomoden, cosas que desafiarán tu ego y tu sentido de importancia. Si en algún momento sientes que es demasiado o que no vale la pena, me lo dices y terminamos allí. No hay vergüenza en reconocer que no estás listo». «Estoy listo», Roberto insistió. «Haré lo que sea necesario». «Eso está por verse», Ernesto dijo con una leve sonrisa. «Y tercero, más importante que todo, tienes que comprometerte no solo a cambiar cómo actúas, sino cómo piensas. No se trata solo de ser más educado o sonreír más. Se trata de fundamentalmente recalibrar
cómo ves a otras personas, cómo defines el éxito, cómo mides tu valor como ser humano. Roberto asintió solemnemente. Lo entiendo. Y acepto sus condiciones. Ernesto lo estudió cuidadosamente, buscando cualquier signo de falsedad o deshonestidad. Pero lo que vio en los ojos de Roberto era sinceridad genuina, mezclada con miedo y desesperación. Era un buen comienzo. Muy bien, dijo finalmente. Entonces comenzamos mañana. ¿Mañana? Roberto parpadeó. ¿Por qué no hoy? Porque hoy necesitas hacer algo más importante, Ernesto explicó. Necesitas ir a tu mansión, reunir a todos tus empleados y disculparte con cada uno de ellos. No disculpas genéricas o corporativas, disculpas personales, individuales, mirándolos a los ojos. Roberto sintió su estómago contraerse con nerviosismo, pero asintió. Lo haré. ¿Algo más? Sí, Ernesto dijo. Quiero que encuentres a Sofía, la mesera. Ella fue despedida de la agencia de eventos después de defenderte anoche. Su supervisor la consideró insubordinada. Quiero que te asegures de que recupere su trabajo o que le consigas uno mejor. La noticia golpeó a Roberto como un puñetazo en el estómago. Sofía, la joven que había mostrado más coraje y decencia que cualquier otro adulto en esa fiesta, había perdido su trabajo por defenderlo. Lo haré, prometió. Hoy mismo. ¿Algo más? Ernesto pensó por un momento. Una cosa más para hoy. Quiero que vayas a visitar a tu madre, no para hablar de negocios o de esta situación, solo para pasar tiempo con ella. Cocinar juntos, conversar, escuchar sus historias. Recuerda de dónde vienes, Roberto. Recuerda quién eres más allá del dinero y el poder. Roberto sintió lágrimas amenazando con regresar. Hace meses que no la visito, admitió con vergüenza. Siempre estoy demasiado ocupado. Lo sé, Ernesto dijo suavemente. Y ella lo sabe también. Pero hoy no estarás demasiado ocupado. ¿Correcto? Correcto. Roberto asintió enfáticamente. Iré esta tarde. Los dos hombres se quedaron de pie junto al rosal enfermo, el mentor y el pupilo reunidos después de años de distancia y malentendidos. El camino hacia la redención sería largo y difícil, pero por primera vez en mucho tiempo, Roberto sentía algo que había olvidado, esperanza genuina. Don Ernesto, dijo extendiendo su mano, gracias por darme esta oportunidad, por no rendirse conmigo completamente. Ernesto miró la mano extendida por un momento, luego, en lugar de estrecharla, dio un paso adelante y abrazó a Roberto. Fue un abrazo breve pero significativo, el tipo de abrazo que un padre podría darle a un hijo descarriado que finalmente encontraba su camino de regreso a casa. No me des las gracias todavía, Ernesto dijo cuando se separaron. El trabajo real aún no ha comenzado. Y te advierto, habrá momentos en que me odiarás, en que cuestionarás por qué empezaste esto. Pero si perseveras, si realmente haces el trabajo, creo que puedes convertirte en el hombre que estabas destinado a ser. No lo defraudaré, Roberto prometió. No se trata de decepcionarme a mí, Ernesto corrigió. Se trata de no decepcionarte a ti mismo. Se trata de no decepcionar a todas las personas que dependen de ti, que trabajan para ti, que merecen mejor de lo que han recibido. Roberto asintió, comprendiendo la distinción. Una última pregunta, don Ernesto. ¿Por qué hace esto? Después de todo lo que hice, después de cómo lo traté, ¿por qué está dispuesto a ayudarme? Ernesto sonrió, una sonrisa triste pero genuina. Porque alguien me ayudó una vez cuando no lo merecía, porque creo en las segundas oportunidades, incluso cuando son difíciles de dar, y porque a pesar de todo, todavía veo algo de ese joven hambriento y esperanzado que vino a mi oficina hace tantos años. Está enterrado profundamente, pero todavía está allí, y vale la pena luchar por salvarlo.
Roberto sintió el peso de esas palabras, la responsabilidad que venía con ellas. No solo le estaban dando una segunda oportunidad, le estaban dando la oportunidad de rescatar la mejor versión de sí mismo. Mientras caminaba de regreso a su auto, preparándose para comenzar el difícil proceso de disculparse y hacer las paces, Roberto se sintió diferente. El hombre que había llegado esa mañana, desesperado y avergonzado, todavía estaba allí, pero ahora había algo más: determinación, propósito y una chispa de la persona que solía ser y podría volver a ser. El camino sería largo, pero finalmente, después de años perdido en el desierto de su propia arrogancia, Roberto Mendoza había encontrado el comienzo del camino de regreso a casa. 6 meses después, un martes por la mañana, Roberto Mendoza se despertó antes del amanecer sin necesidad de alarma. Se había convertido en su rutina: levantarse temprano, meditar durante 20 minutos como Ernesto le había enseñado, y luego prepararse para el día con intención y propósito, en lugar de la ansiedad frenética que solía caracterizar sus mañanas. Se vistió con ropa simple pero presentable: jeans, una camisa de algodón y zapatos cómodos. Ya no usaba trajes de diseñador todos los días. Había aprendido que la autoridad verdadera no venía de la ropa cara, sino de cómo tratabas a las personas y cómo vivías tus valores. Bajó a la cocina donde Valeria ya estaba despierta, preparando café. Su relación había sido una de las víctimas del proceso de transformación de Roberto. Resultó que cuando dejó de medir su valor por su poder y riqueza, descubrió que no tenían mucho en común. El divorcio había sido amigable, y sorprendentemente, Valeria había sido más comprensiva de lo que Roberto esperaba. «Buenos días», saludó, sirviendo 2 tazas. «¿Grande día hoy?» «El más grande». Roberto respondió, aceptando el café con una sonrisa agradecida. «La inauguración es a las 10. Estoy orgullosa de ti, ¿sabes?», Valeria dijo, mirándolo con una expresión que Roberto no había visto en años. No por el centro en sí, aunque eso es impresionante, sino por el hombre en que te has convertido. «Todavía estoy trabajando en ello», Roberto admitió. «Don Ernesto dice que la transformación verdadera es un proceso de toda la vida, no un destino». «Don Ernesto es un hombre sabio», Valeria sonrió. «Dale mis saludos cuando lo veas hoy». 1 hora después, Roberto conducía hacia lo que había sido una de las zonas más descuidadas de Nezahualcóyotl, el municipio donde había crecido. Durante los últimos 6 meses, bajo la guía de Ernesto y con el apoyo de varios empresarios que se habían inspirado por su transformación, Roberto había canalizado una porción significativa de su fortuna en crear algo que realmente importaba: el centro comunitario Lupita Mendoza, nombrado en honor a su madre. El centro ocupaba un edificio renovado que alguna vez fue una fábrica abandonada. Ahora albergaba aulas para capacitación vocacional, una biblioteca comunitaria, un comedor donde se servían comidas gratuitas, espacios para cuidado infantil y oficinas donde trabajadores sociales ayudaban a familias necesitadas a navegar sistemas gubernamentales complejos. Pero más que las instalaciones físicas, lo que hacía especial al centro era su filosofía. Ernesto había insistido desde el principio: no sería caridad tradicional donde los ricos daban limosnas a los pobres. Sería un espacio de dignidad, donde las personas encontrarían herramientas y oportunidades para mejorar sus propias vidas, donde serían tratadas con respeto y como seres humanos completos, no como casos de caridad. Cuando Roberto llegó, el estacionamiento ya estaba llenándose. Reconoció muchos de los autos. Javier Ruiz había venido, al igual que don Arturo Salazar, Carmen Solís la periodista y docenas de otras personas que habían sido testigos de su humillación 6 meses atrás y ahora venían a presenciar su redención.
Pero más importante que los invitados importantes eran los residentes del vecindario. Familias con niños, ancianos, jóvenes buscando oportunidades. Ellos eran la razón por la que este centro existía. ¡Roberto! Una voz familiar lo llamó. Se volvió para ver a Sofía corriendo hacia él, una amplia sonrisa en su rostro. Después del incidente en la fiesta, Roberto no solo le había conseguido su trabajo de vuelta, sino que le había ofrecido una posición de tiempo completo como coordinadora de voluntarios en el centro. Sofía había aceptado con entusiasmo y en los últimos meses se había convertido en una pieza fundamental del proyecto. «Todo está listo», informó consultando una tableta. «El sistema de sonido está funcionando, las sillas están organizadas, el catering llegará en 20 minutos. Y don Ernesto ya está aquí, revisando el jardín del patio interior». Roberto sonrió. Por supuesto que Ernesto estaba revisando el jardín. Algunos hábitos nunca morían, y francamente, Roberto esperaba que ese nunca lo hiciera. «¿Y mi madre?» «Llegó hace 10 minutos», Sofía respondió. «Está en la sala principal, llorando y diciendo que no puede creer que esto sea real». Roberto sintió su pecho apretarse con emoción. Durante los últimos 6 meses, su relación con Lupita se había transformado completamente. La visitaba al menos 3 veces por semana. Cocinaban juntos, conversaban durante horas. Había aprendido más sobre su madre en esos meses que en todos los años anteriores combinados. Y cada historia que ella compartía, cada recuerdo de lucha y perseverancia, le recordaba a Roberto por qué este trabajo importaba. «Voy a buscarla», dijo. «Necesito hablar con ella antes de que comience la ceremonia». Encontró a Lupita exactamente donde Sofía había dicho, de pie en el centro de la sala principal, girando lentamente para tomar todo. A sus 68 años, su madre todavía era fuerte y vital, aunque las décadas de trabajo duro habían dejado su marca en su cuerpo. Cuando vio a Roberto, sus ojos se llenaron de lágrimas nuevamente. «Mi hijo», susurró, abriendo sus brazos. Roberto la abrazó, sosteniéndola con fuerza. «¿Qué te parece, mamá?» «Es hermoso», Lupita dijo, su voz quebrada por la emoción. «Pero Roberto, esto es demasiado. No tenías que nombrar el centro por mí». «Sí tenía que hacerlo», Roberto insistió, separándose para mirarla a los ojos. «Todo lo bueno en mí viene de ti. Todos los valores que perdí y tuve que recuperar, tú me los enseñaste primero. Este centro existe porque tú me criaste para entender que nuestro valor no viene de lo que tenemos, sino de cómo tratamos a otros». Lupita le tocó la mejilla con ternura. «Estoy tan orgullosa del hombre que te has convertido. No del empresario exitoso, aunque eso también es bueno, sino del hombre con corazón, con compasión, que recuerda de dónde viene y ayuda a otros a elevarse». «Todavía tengo mucho que aprender», Roberto admitió. «Todavía cometo errores. La semana pasada perdí la paciencia con uno de los contratistas. Don Ernesto tuvo que recordarme que respirara, que recordara mis valores antes de reaccionar». «Todos cometemos errores», Lupita sonrió. «Lo importante es que sigues intentando, sigues creciendo. Eso es todo lo que podemos pedir». Un toque en el hombro de Roberto lo hizo voltearse. Era Claudia, quien todavía trabajaba como su asistente, aunque su relación había cambiado dramáticamente. Ahora era más una socia que una empleada, alguien cuyas opiniones Roberto valoraba y respetaba genuinamente. «Es hora», dijo. «Los invitados están tomando sus asientos». Roberto asintió. Tomó la mano de su madre y juntos caminaron hacia el podio instalado en el patio central. El jardín que rodeaba el área era espectacular. Rosas de todos los colores, bugambilias trepando por las paredes, árboles frutales proporcionando sombra. Todo había sido diseñado y supervisado por Ernesto,
quien insistió en que la belleza y la dignidad debían ser accesibles para todos, no solo para los ricos. Mientras caminaba hacia el podio, Roberto vio rostros familiares en la audiencia. Estaba Javier Ruiz en la primera fila, sonriendo con aprobación. Don Arturo Salazar, ahora con 81 años, sentado con un bastón pero con los ojos brillando de orgullo. Carmen Solís, con su libreta, lista para documentar este momento como había documentado la humillación de Roberto 6 meses atrás. Pero los rostros que más importaban eran los de las personas del vecindario, madres con bebés en brazos, adolescentes con sueños en sus ojos, ancianos que habían visto pocas razones para la esperanza en sus vidas. Ellos eran quienes se beneficiarían de este centro, quienes lo convertirían en algo vivo y significativo. Y allí, sentado discretamente en la última fila, estaba Ernesto Villarreal. Vestía ropa simple, nada que lo distinguiera de cualquier otro asistente. Pero cuando sus ojos se encontraron con los de Roberto, asintió una vez, un gesto pequeño pero lleno de significado. Era una aprobación, un reconocimiento de cuánto había cambiado Roberto, pero también un recordatorio de que el trabajo nunca terminaba verdaderamente. Roberto se acercó al micrófono, su corazón latiendo con fuerza. Había dado miles de discursos en su vida, había hablado ante salas llenas de ejecutivos y políticos, había negociado acuerdos de millones de dólares. Pero ninguno de esos momentos se sentía tan importante como este. «Buenos días a todos», comenzó, su voz clara pero humilde. «Gracias por acompañarnos en este día especial. Antes de hablar sobre este centro, necesito compartir una historia. Es una historia sobre humillación, transformación y redención. Es mi historia». Durante los siguientes minutos, Roberto contó todo, no la versión sanitizada que podría haber compartido para proteger su imagen, sino la verdad completa y cruda. Habló sobre cómo había humillado a Ernesto en su fiesta, sobre cómo había perdido su camino en la búsqueda de poder y riqueza, sobre cómo había tratado a las personas como si fueran invisibles o desechables. La audiencia escuchó en silencio absoluto. Algunos de los empresarios presentes se movieron incómodos en sus asientos, quizás viendo reflejadas sus propias fallas en la confesión de Roberto. Los residentes del vecindario escucharon con una mezcla de sorpresa y reconocimiento. Muchos habían experimentado el tipo de trato que Roberto describía. Ese momento, Roberto continuó, su voz espesa de emoción. Cuando la identidad de don Ernesto fue revelada, fue el momento más vergonzoso de mi vida, pero también fue el momento más importante, porque me obligó a confrontar quién me había convertido. Y gracias a la gracia y paciencia de don Ernesto, me dio la oportunidad de comenzar de nuevo, de aprender a ser el tipo de persona que mi madre me crió para ser. Miró hacia donde estaba sentado Ernesto. Don Ernesto me enseñó que la grandeza verdadera no viene del poder o la riqueza, viene de cómo tratamos a las personas cuando no tenemos nada que ganar de ellas, viene de la dignidad que ofrecemos a otros, especialmente a aquellos que la sociedad considera invisibles. Viene de recordar que cada persona, sin importar su trabajo o estatus, es un ser humano completo que merece respeto. Se volvió hacia su madre, quien ahora lloraba abiertamente. Mi madre, Lupita Mendoza, trabajó durante décadas limpiando las casas de personas ricas. A menudo era tratada como si fuera invisible, como si no tuviera pensamientos o sentimientos o sueños, pero ella es la persona más fuerte, más sabia, más amorosa que conozco. Este centro lleva su nombre porque representa todo lo que ella me enseñó y todo lo que olvidé durante mi escalada al éxito. Hizo una pausa, tomando un profundo respiro. Este centro no es caridad en el sentido tradicional. No estamos aquí para dar limosnas o hacer que los ricos se sientan bien sobre sí mismos. Estamos aquí para proporcionar dignidad, oportunidades y recursos. Estamos aquí
para reconocer que las personas en este vecindario no necesitan ser salvadas, necesitan ser apoyadas, respetadas y empoderadas para crear sus propias soluciones. Tenemos capacitación vocacional para aquellos que buscan nuevas habilidades. Tenemos cuidado infantil para que los padres puedan trabajar o estudiar. Tenemos un comedor comunitario donde las comidas se sirven con respeto, donde todos se sientan a la misma mesa. Tenemos trabajadores sociales que ayudan a navegar sistemas complejos, pero más que todo, tenemos un espacio donde cada persona que entre será tratada con la dignidad que merece como ser humano. Señaló hacia el jardín alrededor de ellos. Este jardín fue diseñado por don Ernesto Villarreal. Cada planta fue elegida con cuidado, cada espacio planeado para crear belleza y paz. Porque don Ernesto cree, y yo ahora también creo, que la belleza no es un lujo reservado para los ricos. La belleza es un derecho humano básico. Todos merecen estar rodeados de cosas hermosas, respirar aire fresco, ver flores crecer. La audiencia comenzó a aplaudir espontáneamente, pero Roberto levantó su mano. Todavía no he terminado, porque hay algo más que necesito decir. Este centro, todo este trabajo, no me hace un héroe, no borra los años en que traté mal a las personas, no cancela mi arrogancia o mi crueldad. Es simplemente un comienzo, un primer paso en un viaje de toda la vida para ser mejor. Miró directamente a la audiencia, haciendo contacto visual con tantas personas como pudo. Y quiero invitar a otros a unirse a este viaje. No necesitan construir un centro comunitario, pero pueden comenzar tratando al mesero en el restaurante con respeto. Pueden aprender los nombres de las personas que limpian sus oficinas. Pueden recordar que cada persona que encuentran está luchando batallas que no conocen, tiene sueños que merecen ser respetados, tiene una dignidad que debe ser honrada. El cambio verdadero no viene de grandes gestos. Viene de miles de pequeñas decisiones cada día. ¿Cómo hablamos a alguien que tiene menos poder que nosotros? ¿Cómo reaccionamos cuando algo sale mal? ¿Cómo tratamos a las personas cuando nadie importante está mirando? Esas son las decisiones que definen quiénes somos realmente. Roberto sintió lágrimas rodando por sus mejillas ahora, pero no las limpió. Ya no tenía vergüenza de mostrar emoción, de ser vulnerable. Hace 6 meses estaba parado en mi jardín humillando a un hombre que resultó ser mi mayor mentor y uno de los seres humanos más nobles que he conocido. Hoy estoy aquí abriendo un centro que espero honre todo lo que él me ha enseñado. No sé si alguna vez podré compensar completamente mi comportamiento pasado, pero puedo comprometerme a intentarlo cada día, con cada decisión, con cada interacción. Finalmente se volvió completamente hacia donde estaba sentado Ernesto. Don Ernesto, ¿podría unirse a mí aquí, por favor? Ernesto vaciló por un momento, claramente prefiriendo permanecer en el fondo, pero finalmente se levantó y caminó hacia el podio. La audiencia estalló en aplausos, muchos poniéndose de pie. Don Arturo golpeaba su bastón contra el suelo en aprobación. Javier Ruiz tenía lágrimas en sus ojos. Cuando Ernesto llegó al podio, Roberto se hizo a un lado, ofreciéndole el micrófono. Pero Ernesto negó con la cabeza y en su lugar puso una mano en el hombro de Roberto. «Este no es mi momento», dijo Ernesto suavemente, pero el micrófono captó sus palabras. «Es el momento de Roberto, y más importante, es el momento de esta comunidad». Se volvió hacia la audiencia. «He vivido mucho tiempo y he visto muchas cosas. He construido empresas y las he perdido. He experimentado éxito y fracaso, y puedo decirles que la medida verdadera de una persona no es cuánto dinero gana o cuánto poder acumula, es cómo responden cuando se caen, es si tienen el coraje de mirar honestamente sus fallas y la humildad de cambiar». Roberto Mendoza cayó duro, pero se levantó, y no solo se levantó, sino que usó su caída como una oportunidad para transformarse fundamentalmente.
Eso requiere un coraje extraordinario. Entonces sí, estoy orgulloso de él. Pero estoy más orgulloso de todos ustedes aquí, de esta comunidad, que representa la fuerza y resiliencia del pueblo mexicano. Ernesto le devolvió la atención a Roberto, quien ahora estaba llorando abiertamente. Y ahora, dijo Roberto, su voz temblorosa pero fuerte, es mi honor declarar oficialmente abierto el Centro Comunitario Lupita Mendoza. La multitud estalló en aplausos. Lupita subió al podio, abrazando a su hijo y a Ernesto simultáneamente. Sofía apareció con tijeras ceremoniales y una cinta que habían estirado a través de la entrada principal del edificio. Mientras caminaban hacia la cinta, Roberto notó que muchas de las personas del vecindario estaban llorando también. No eran lágrimas de tristeza, sino de esperanza, de posibilidad, de reconocimiento de que alguien finalmente las veía verdaderamente. Roberto, Lupita y Ernesto cortaron la cinta juntos. Cuando cayó, la multitud rugió con aprobación. Música comenzó a sonar desde los altavoces, música tradicional mexicana que llenó el aire con alegría. Las siguientes horas fueron un torbellino de tours por el edificio, conversaciones con residentes del vecindario sobre qué programas querían ver, niños corriendo por el jardín de Ernesto con risas llenas de deleite. Roberto habló con cada persona que quiso hablar con él, escuchando sus historias, sus esperanzas, sus sueños. Cuando el evento finalmente comenzó a dispersarse al caer la tarde, Roberto encontró a Ernesto sentado en un banco en el jardín, observando a un grupo de niños jugar cerca de la fuente. ¿Puedo sentarme?, Roberto preguntó. Por supuesto. Ernesto sonrió, dando palmaditas al espacio junto a él. Se sentaron en silencio por un momento, observando a los niños jugar, escuchando sus risas. «Hiciste bien hoy», Ernesto dijo finalmente. El discurso fue honesto, vulnerable, real. Eso es exactamente lo que necesitaba ser. Aprendí del mejor, Roberto respondió. Don Ernesto, nunca podré agradecerle lo suficiente por no rendirse conmigo. Ya me has agradecido suficiente, Ernesto dijo con suavidad. Ahora, lo que importa es cómo vives el resto de tu vida. Este centro es un gran comienzo, pero es solo eso, un comienzo. Lo sé, Roberto asintió. Y estoy listo para el trabajo. Estoy listo para toda una vida de intentar ser mejor, de servir, de recordar lo que realmente importa. Ernesto miró a los niños jugando, una expresión de profunda satisfacción en su rostro. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto, Roberto? ¿Qué? Que de tu momento de mayor vergüenza, de tu peor comportamiento, surgió algo hermoso. Esos niños jugando ahora tendrán oportunidades que de otra manera no habrían tenido. Las familias aquí tendrán apoyo y recursos. Y todo porque estuviste dispuesto a confrontar tus fallas y cambiar. Es irónico, ¿verdad? Roberto dijo con una sonrisa triste. Si nunca lo hubiera humillado esa noche, si nunca hubiera sido expuesto, probablemente todavía estaría viviendo la misma vida vacía, tratando mal a las personas, persiguiendo cosas que no importan. A veces, Ernesto dijo sabiamente, necesitamos caer completamente para finalmente aprender a pararnos correctamente. Se levantaron juntos, listos para unirse a los últimos invitados que quedaban. Pero antes de alejarse del banco, Roberto se volvió hacia Ernesto una vez más. Don Ernesto, hay una pregunta que he querido hacer durante meses, pero nunca encontré el momento adecuado. Pregunta, ¿me perdonó? ¿Realmente, completamente, me perdonó por todo? Ernesto lo miró con ojos que habían visto tanto dolor y tanta alegría, tanto fracaso y tanto triunfo. Roberto, te perdoné esa noche en el jardín de don Arturo antes de que empezáramos este viaje. El perdón no era el problema. La pregunta real es, ¿te has perdonado a ti mismo? Roberto consideró la pregunta cuidadosamente. Estoy aprendiendo, dijo finalmente.
Cada día me estoy perdonando un poco más. Y más importante, estoy aprendiendo a vivir de una manera que hace que el perdón signifique algo. Entonces, has aprendido la lección más importante de todas. Ernesto sonrió. Y Roberto, para lo que vale, estoy orgulloso de ti, no del empresario exitoso, sino del hombre que has elegido convertirte. Mientras caminaban juntos de regreso hacia el edificio, hacia el futuro incierto pero esperanzador, Roberto supo que su vida había cambiado irrevocablemente. El hombre que había gritado al jardinero en plena fiesta había muerto esa noche. En su lugar había nacido alguien nuevo, alguien imperfecto, todavía aprendiendo, todavía creciendo, pero finalmente viviendo con propósito, con pasión y una comprensión profunda de lo que realmente importaba en la vida. Y en el jardín detrás de ellos, las rosas que Ernesto había plantado con tanto cuidado florecían gloriosamente. Una metáfora perfecta de cómo incluso las cosas más dañadas pueden sanar, crecer y finalmente florecer con el cuidado y atención adecuados. Y si te gustó esta historia, no dejes de suscribirte a este canal, activa la campanita para no perderte lo que viene y compártelo con alguien que ame las buenas historias tanto como tú. Hasta el próximo video.